Es el año indeterminado. Algún momento alrededor de 1945. La escuela de Mill Hill, en Londres, ha sido evacuada y reconvertida en hospital mientras dure la guerra. Un soldado llamado Peter se acerca en silencio. De Peter solo sabemos que era un soldado británico. Viene de estar en el frente griego o en la campaña del norte de África. Capaz fue parte de la ofensiva en Italia o quizás participó de las operaciones británicas en Siria. Viene de Dunkerque, de Normandía, de Berlín. En cualquier caso, a Peter las balas todavía le silban en el oído. Los morteros le explotan en el pecho. Si cierra los ojos, ve a sus compañeros destrozados. Sufre de temblores o de fatiga, está deprimido o tiene amnesia, taquicardia o insomnio, o ataques de pánico, o alucinaciones paranoides agravadas por un reciente pero cada vez más grave consumo de alcohol. En estos años, el estrés postraumático se llama neurosis de guerra y el tratamiento es el mismo que para el resto de los trastornos mentales. Aislamiento, sedantes, camisas de fuerza, electroshocks y, en casos extremos, lobotomías. Pero dentro de este hospital improvisado, el Dr. Maxwell Jones lleva adelante un tipo de terapia diferente, experimental. Peter no escucha gritos, ni ve agujas, ni camisas de fuerza o electrodos. Los enfermeros van y vienen con paso tranquilo, llevando los mismos uniformes que los pacientes y haciendo las mismas tareas. Hay gente pintando, tocando música, teniendo largas conversaciones con los psiquiatras. En un salón, un círculo de personas discute algo en asamblea. Peter no alcanza a oír de qué hablan, pero poco importa, porque el soldado se empieza a borronear. A medida que se integra al pequeño mundo dentro del hospital Mill Hill, se desintegra de la historia. 80 años después, lo único que sabemos es que Peter no se llamaba Peter. De hecho, Peter como tal nunca existió. Peter es un paciente conjetural, creado por el psiquiatra Maxwell Jones a partir de 100 soldados británicos que volvieron de la Segunda Guerra Mundial con estrés postraumático y acabaron bajo su cuidado en el hospital Mill Hill, convertidos en sujetos experimentales de una terapia nueva y revolucionaria, una comunidad terapéutica. Un nuevo paradigma para atender excombatientes con neurosis de guerra que rápidamente se expandió por el mundo y empezó a tener múltiples variantes. Pero entonces, cuando las comunidades terapéuticas ya estaban ahí funcionando mejor o peor, con defectos y virtudes, apareció en el mundo un nuevo tipo de guerra. El problema de las drogas es un problema muy complejo, es un problema global, es un problema donde hay muchísimos intereses políticos y globales y de todo tipo, y sanitarios y económicos. Un nuevo tipo de soldado. Casi una vez por semana nos enteramos noticia de que yo terminé de hablar con el chico en una entrevista, o terminamos un ambulatorio o una merienda, o no sé, está haciendo un deporte, te saludó y al otro día se colgó. Y todo un nuevo tipo de problema. Todas las comunidades que yo investigué y todas las personas con las que traté estuvieron en comunidades donde se violaban los derechos humanos, donde se secuestraban, donde se torturaba. Soy Marcos Aramburu. Estás escuchando Los Entusiastas, un podcast de El Gato y la Caja. La guerra contra las drogas puso en el mapa social un personaje nuevo, el adicto. El adicto peligroso, el quemado, el irrecuperable. Una suerte de mutilado mental, un caído en desgracia. ¿De dónde salieron los adictos? ¿Cuándo se convirtieron en un problema? ¿Y qué opciones les dimos? Este episodio explora la frontera del sistema de salud, donde existen las comunidades terapéuticas autogestionadas y también los centros clandestinos de tortura disfrazados de centros de rehabilitación. Son dispositivos que crecen en las grietas de lo que el Estado deja sin atender. Formas que tiene la sociedad de lamerse las heridas de una guerra que la obligaron a librar. Episodio 3. El adicto y la guerra. La guerra contra las drogas fue declarada por Richard Nixon en 1971, pero más pronto que tarde el resto de los países del mundo, incluyendo Argentina, se sumaron a la cruzada. El enfoque era sencillo y fácil de denunciar.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Las drogas son el enemigo número uno de la sociedad. Hay que combatirlas, reprimirlas y erradicarlas. El problema es que no se puede reprimir a una droga. Así que no queda más remedio que reprimir a un usuario. Y en Argentina en los 70 no hacía falta muchas excusas para eso. Las drogas eran en aquel entonces un problema menor, un síntoma de algo mucho más grande. Ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud. Esa es la subversión. Pero en 1989, en el borde mismo del cambio de década, algo pasó. Se sancionó la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes y el problema de las drogas se convirtió en un problema penal. Todo consumidor quedó definitivamente al margen de la ley. Todo adicto se convirtió en un criminal. Y por supuesto, después de 1989, pasó lo único que podía pasar. Sí, llegaron los 90. Las drogas destruyen tu sistema nervioso, tu corazón, tu sexualidad, tu libertad, tu proyecto, tu futuro. No dependa, de vos depende. Internet, globalización, neoliberalismo a la sudamericana y la idea quizás vieja, pero nunca tan potente, de que todo, absolutamente todo, es parte del mercado. Lo que empieza a suceder con la llegada de los 90, a mediados de los 90, que las drogas entran en ese mercado. Y entonces ahí empiezan a aparecer las primeras personas con consumos problemáticos, específicamente de cocaína. Digamos, en los 90 hubo una irrupción de un consumo muy masivo de cocaína en la Argentina, cocaína de muy buena calidad. Y cuando empiezan a empezar a aparecer las primeras personas con este consumo problemático, no había quien las trate. No había dispositivos de salud pública para contener a las personas que empezaban a tener este consumo problemático en la Argentina. Y entonces, con modelos autogestionados, empiezan a aparecer las llamadas comunidades terapéuticas, que eran personas con algún tipo de problema de consumo supuestamente recuperadas, que tenían algún tipo de espacio en general rural, con alguna casa donde empezaban a alojar a estas personas porque la sociedad las expulsaba. Quien acaba de hablar es Nicolás Poliansky, doctor en Ciencias de la Salud, psicólogo e investigador. Dirigí durante cerca de 15 años un centro de tratamiento de salud mental y adicciones, donde trabajamos una perspectiva de reducción de riesgos y daños, con una mirada obviamente de derechos humanos, inclusiva, con perspectiva de género. La forma que tiene Nicolás de abordar un problema de consumo es un poco una herencia, una evolución de la forma que planteaba Maxwell Jones. Más humana, activa, centrada en la integración del paciente a la comunidad. Pero en el camino hubo ramificaciones. Cuando la modalidad de comunidad terapéutica se cruzó con la idea de que las drogas son el principal enemigo de la sociedad, para algunas personas se abrió la posibilidad de instalar un negocio muy específico. Para entenderlo, necesitamos otro tipo de investigador. Mi nombre es Pablo Galfré, soy periodista, autor de La Comunidad, Viaje al Abismo de una granja de rehabilitación, libro que posibilitó la clausura de 2 comunidades terapéuticas y libro que a mí me abrió el camino para investigar violaciones a los derechos humanos en granjas de rehabilitación. Pablo cuenta algo bastante parecido a lo que decía Nicolás. Las granjas de rehabilitación, sobre todo en el conurbano bonaerense, surgieron a comienzos, mediados de los 90, de la mano del menemismo, de la mano de aquel secretario de adicciones, Narietazo Lestella, si me permiten decirle, y con la ley 2737, digamos, ¿no? Donde el Estado de alguna manera se desliga de atender a los usuarios de drogas, a los adictos, ¿no? Como dirían ellos, y empiezan a proliferar por todo el conurbano distintas granjas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Pero lo que se descubrió es que algunas comunidades se promocionaban de una manera. Las instituciones venden un discurso mágico, donde es yo salí de la droga así, ¿no? Yo salí de la droga atravesando el calvario y esto es lo que le va a hacer bien a tu hijo, a tu hija. Y puertas adentro funcionaban de otra muy distinta. El que sea lo sobremedicaban con etumina, con clonazepam, con risperidona, con lo que sea, digamos, ¿no? Tanto lo sobremedicaban que quedaban completamente dormidos durante días. Así es como murieron los 4 usuarios en el incendio de Resiliencia San Fernando. Estaban completamente sobremedicados. Había un incendio, los compañeros les gritaban, golpeaban las ventanas y no se despertaban. En este punto siento que me estoy perdiendo de algo. Entre los centros de asistencia con política de reducción de daños y las granjas clandestinas de muerte y tortura, ¿no hay nada más?
Tiene que haber por lo menos algo más. Alguien que pueda contar una experiencia distinta, ni tan cómoda ni tan incómoda de escuchar. Alguien que nos recuerde que los seres humanos somos, además de buenos y malos, complejos. Mi nombre es Ángel, tengo 36 años. Soy de la localidad de Merlo, Libertad. Tengo problemas con las drogas de los 11 años. Yo hago mi primer proceso ambulatorio en el Centro Barrial del Galpón, que es un hogar de Cristo, donde hoy yo soy coordinador de grupos ahí. Yo cuando llegué a ese lugar encontré una mesa, una familia, a lo cual anhelaba toda la vida. Había perdido mi familia y estaba en situación de calle y sé lo que es sufrir, no tener una cama, no tener un abrazo, no tener un día del padre, no tener una Navidad, no tener un cumpleaños. Depender todo el tiempo de hacer cosas que no están en mis principios, en mis valores, pero hacerla para consumir, porque era como desayunar todos los días. La droga, ¿no? Ok, ahora sí. Avancemos. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan. De vos depende. Por eso, ¿drogas? ¿Para qué? Una persona con un problema de consumo en Argentina puede recurrir a distintos lugares. Centros de atención primaria de la salud, hospitales con servicios de salud mental, ONGs, centros ambulatorios o profesionales particulares y comunidades terapéuticas autogestionadas. Depende de a dónde va, se va a encontrar con un modo distinto de conceptualizar el problema. Es decir, un modo distinto de conceptualizarse a sí mismo. Lo habitual en las comunidades terapéuticas es algo del tipo: soy un adicto para toda la vida. Tengo una enfermedad y voy a estar enfermo para toda la vida. Ángel lo puede poner en otros términos. Nosotros hacemos que el chico pueda aceptar que toda la vida va a tener que convivir con esto y no relajar, que tiene que estar alerta y no relajar, porque es como una enfermedad tratable toda la vida. Yo discuto mucho esta idea clínicamente. Alguien siempre está: hola, yo soy José, soy adicto. No sé, vos sos José González, tenés un problema y ahí se abre otra dimensión. Parece una pavada, un detalle, una mínima diferencia en la definición, pero es un punto de partida. A partir de ahí, una cosa lleva a la otra, se empieza a desarrollar un lenguaje, una manera de interpretarse a uno mismo, se va tejiendo un laberinto. Entonces, hay que escuchar con atención y estar atento a las palabras clave. A veces la voluntad de uno está muy quebrada, porque en sí el consumo fuerte, depende de qué droga, causa que no tenga voluntad. La voluntad viene de donde uno pierde el amor propio. La primera de esas palabras es voluntad. Nicolás le encuentra dos problemas. Por un lado, el concepto de voluntad no es un concepto de la salud mental, en todo caso puede ser un concepto filosófico. Por el otro, pensar que una persona que decide su consumo no tiene voluntad, me parece que es un grave error. En una situación de intoxicación aguda, la persona está ausente de sí misma, sí. ¿Eso la libera de cuestiones penales? No. Pero más allá de si la palabra es adecuada y la cuestión de la responsabilidad individual, hay otro problema relacionado a la voluntad y tiene que ver con la capacidad de elegir. Previo a la ley de salud mental, en el centro de tratamiento teníamos un montón de personas que no estaban dispuestas a dejar de consumir. Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿y cómo las acompañamos? Digamos, yo, en mi experiencia, la única forma que una persona cambie un patrón de consumo es con su propia decisión, no hay otra. Lo cual nos lleva a otra palabra clave, que es libertad. Si creemos que una persona no tiene la capacidad de decidir por sí misma, es fácil convencerse de que son los otros quienes tienen que decidir por ella. Así sonaba una campaña televisiva en 1998 contra las drogas. Ese chico está enfermo y necesita curarse. Desde el momento que se droga, ya perdió la voluntad y la libertad. Tan frágil es el derecho a la libertad del adicto que se puede construir toda una empresa de servicios de secuestros alrededor de su figura y publicitarla por internet. Cuando lo vi no lo podía creer. Sí, decía eso, que internaba con o sin el consentimiento del paciente, con o sin orden judicial, con o sin presencia policial.
Él le ofrecía un grupo de tareas. No es que iba un médico y un enfermero a internar a una persona que era un riesgo para terceros. El modus operandi de estas comunidades era mandar a un interno de la institución, a alguien que tenía una adicción, que estaba avanzado en el proceso de tratamiento, avanzado según ellos, lo mandaban como operador de alguna manera con otros 2 adictos, ¿no? Generalmente eran 3. Iban a internar en contra de su voluntad a otra persona. Si esta otra persona se resistía, lo doblegaban, lo reducían, le pegaban, lo pichicateaban, lo sobremedicaban y se lo llevaban dormido. Así era la metodología de internación. La otra metodología de internación era mentirle al futuro paciente, digamos, ¿no? Una de las mentiras podía ser que el padre o madre le decía: vení que te conseguí trabajo en una quinta, vas a cortar el pasto, y cuando entraba a esa quinta, que en realidad era una comunidad terapéutica, ¡pum!, listo, estás encerrado. Y te cobran también según la cara. No todas las comunidades terapéuticas son clandestinas o responden a una lógica mafiosa. No todas las personas son malas ni desean lucrar con el sufrimiento ajeno. Pero de aquellas que sí, Pablo conoce nombre y apellido. Sabe las fechas, las edades, las cronologías, qué dicen las causas judiciales, cómo se llamaban las víctimas. Merenson es el responsable de las muertes de Matías Lamorte y Franco Ruiz Díaz, quienes murieron en San Antonio, la comunidad de San Antonio, que después fue clausurada. También es el responsable de la muerte de Gastón Cunzolo, una persona de 40 años que estaba en su casa de Avellaneda. Cuando lo van a internar en contra de su voluntad, Gastón se opone a esa internación y lo ahorcan. Y también Merenson es el responsable de la muerte de Ezequiel Ibarra, quien aparece ahogado en la pileta de Resiliencia San Fernando en diciembre del 2021. 3 meses después, en esa comunidad, Resiliencia San Fernando, hay un incendio y mueren 4 usuarios entre 22 y 25 años. Hoy Merenson está preso, acusado de homicidio simple y reducción a la servidumbre. Hay una tercera palabra clave que no se usa tanto porque tiene muchas formas de pronunciarse. Aislamiento, reclusión, encierro. En rigor puede significar 2 cosas. Por un lado, ubicar a la persona apenas entra en una habitación separada de los demás. En los centros de corte más carcelario que describe Pablo, esto incluye celdas con barrotes. En otros lugares se trata simplemente de una habitación donde el interno puede esperar a que pase la primera noche, limpiarse los efectos de la sustancia que haya consumido y prepararse para lo que vendrá. De todos modos, Nicolás y Ángel coinciden en que eso no es necesario ni deseable. Hubo y hay, de acuerdo a la situación económica del país, muchos más centros de rehabilitación que no cumplen ninguna normativa legal, que no cumplen ninguna función terapéutica, que no tienen un director médico terapéutico, que no tienen profesionales y que trabajan con la lógica del encierro, donde suponen que algo del encierro es curativo. Es un enorme error. ¿Aguantar a estar aislado? Es como enfrascarlo a alguien. Después sale y se vuelve a drogar. No sé si es necesario. Es necesario alejarlo de la maqueta que está armada, ¿no? El otro tipo de aislamiento tiene que ver más con el círculo social de esa persona. Las malas juntas. Ese ha sido un tipo de funcionamiento muy habitual en los 90. Yo, cuando estaba en 5º año, tuve un compañero que tenía un consumo problemático de cocaína. Era rarísimo, era el único. 17, 18 años. En esa época no había ley de salud mental, lo internaron. No voy a decir el lugar donde lo internaron. Pero yo vi una situación sumamente desagradable. Nicolás cuenta que fue a visitar junto a otro amigo a un compañero internado. Lo recibió una persona que no era un profesional de la salud, sino alguien que se presentó como un ex adicto recuperado. Nos hizo un interrogatorio cuasi policial para ver si podíamos ver a nuestro amigo que estaba internado una vez que saliera. Y la única salida que teníamos permitida era una casa de hamburguesas donde no se consumía alcohol. Estaba tremendamente monitoreado porque la idea es que no tenía la voluntad. Y el círculo se cierra. Voluntad, libertad, aislamiento. Históricamente la respuesta ha sido asilar, ha sido el aislamiento, ha sido el encierro. A los chicos, chicas y adultos también los encerraban en contra de su voluntad. Las internaciones que tenemos nosotros no son obligatorias. Cada uno está por su voluntad. Estas comunidades tienen un discurso evangélico, tienen un discurso del evangelio, ¿no? Así como Cristo sufrió en la cruz y resucitó, ustedes, adictos, tienen que hacer como yo. Yo salí a la droga, salí al alcohol,
a través del sufrimiento, porque fui encerrado, porque fui privado de mi libertad, porque sufrí a través del abstencionismo, porque me obligaron a llevar adelante un tratamiento. Pero ¿qué pasa? A veces la voluntad de uno está muy quebrada. El trabajo en las comunidades terapéuticas suele dividirse en fases. Es una herencia de una mezcla de metodologías distintas como el sistema WOMO o el modelo Minnesota o los famosos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En general, todas estas metodologías están basadas en la idea de inclusión y responsabilidad personal, como las que planteaba Maxwell Jones allá lejos, en el Londres de posguerra. Pero a medida que se fueron diseminando por el mundo, en cada lugar adoptaron formas distintas, más o menos científicas y más o menos religiosas. Si hablamos específicamente de una internación, tiene una etapa de adaptación donde, vamos a hacer un ejemplo, si el resto se levanta a las 7:30 de la mañana o a las 7, él se puede levantar a las 10 de la mañana durante una semana o 2. Eso es la fase 1. Se trata básicamente de aprender y adaptarse a las reglas de la casa. Nosotros le vamos aplicando el ponerte un objetivo claro, le explicamos lo que es un objetivo, y porque nosotros venimos de una vida de no tener objetivo. Y bueno, esta es tu casa, tenés que ordenar tu cuarto, tenés que ordenar el comedor, lo hacemos entre todos. No es que el que acompaña está sentado dirigiendo la batuta, ¿no? Como se le dice. No, sino que el que da el ejemplo es el que acompaña. Para ser justos, Nicolás no está tan de acuerdo con esta parte. Si tenés ordenado tu cuarto, quiere decir que no tenés ganas de consumir. Todas esas medidas externas, castrenses casi, están destinadas al fracaso, digamos. Pero para Ángel, el asunto no es negociable y presenta argumentos con una convicción contagiosa. Cuando él empieza a ordenar su ropero y empieza a ordenar su cama, así arranca su proceso, así arranca el amor propio, de las cosas simples. Y uno dice, ¿cómo puede ser que de un ropero, una cama? Para mí es algo ilógico. No, porque si él puede llegar a la totalidad del ordenarse, después de las cosas simples, lo que venga en grande lo va a poder superar. Cuando la base está armada, llega la fase 2, las propuestas. Hay dinámicas, talleres, hay mucho lo que es deportes. Nosotros lo que le ofrecemos también son talleres de panadería, capacitaciones. Puede ir al colegio, puede ir a hacer la primaria. Todo el tiempo uno tiene que ir haciéndole propuestas. La fase 2 es un momento de superación y sanación, pero se trata de apenas el principio. Solo mediante el compromiso con las propuestas y por supuesto la voluntad, se puede empezar a hablar de la fase 3, la granja. En este caso, la quinta. También tenemos un lugar donde no todos llegan ahí, sino que sí tienen la posibilidad de, tenemos una quinta, tenemos un espacio de formación donde se le hace la propuesta a los chicos que se van superando, que van en una etapa de ambulatorio, que ya van en la segunda etapa, donde ya están trabajando sus dolores, ¿no? Donde van en el proceso de sanación, que es el más doloroso que tocan, donde son abordados por psicólogos, operadores, y ahí se le hace una propuesta al chico, porque también vemos de decir, no podés estar en tu casa porque tenés, no sé, un ejemplo, un hermano que consume, tu tío, tu papá toma alcohol. Bueno, y le ofrecemos una puerta donde pueda vivir en un lugar, digamos, más sólido. Ángel se olvida de hablar de la fase 4, y no le pregunto. Sé que es la que precede al alta, cuando la persona ya funciona como un motor bien aceitado, perfectamente alineado con las autoridades. El alta se siente, lo sentís. Es un sentimiento que es hermoso y vos lo sentís en el corazón, de que vos recuperaste tu sano juicio. Pero el debate parece dar vueltas en círculos otra vez. Cuando hablé con personas que pasaron por las fases y que les dieron el alta, yo me topo con personas que funcionan como robots. Veo eso, veo personas que son robots y que les lavaron la cabeza y trato de decirles, mirá, esa es tu subjetividad, a vos te sirvió
Y bueno, y te respeto y entiendo que viviste un calvario con el uso de drogas. Yo no viví un calvario con el uso de drogas, me pongo en su lugar. Pero la verdad es que son personas que siento que después, cuando se enfrentan a una nueva angustia, no tienen los mecanismos para convivir con esa angustia y recaen en el uso de drogas, digamos, ¿no? Ellos mismos, ¿no?, te lo dicen de alguna manera. Yo no creo que estas metodologías funcionen. De todos modos, Ángel sabe que existen centros como los que denuncia Pablo. Hay lugares que los tienen como en el servicio militar, ¿no? Algo así, ¿no? Y hubo casos que cerraron fundaciones porque maltrato, ¿no? Por los derechos humanos y todo eso. Nosotros no compartimos ningún tipo de maltrato. Nosotros lo que confrontamos y abordamos es sobre la enfermedad. Y Pablo sabe que existen centros como los que trabaja Ángel. También investigo casos de violaciones a derechos humanos. De repente hay lugares que utilizan estas fases y la metodología UOMO, Proyecto Minnesota, y bueno, que no violan derechos, que no realizan internaciones compulsivas. En todo caso, parece que la respuesta depende de cada quien. La tarea de encontrar un discurso estable y conforme a todos es imposible. Cada persona pone su propia historia sobre la mesa y tiene valor de verdad. A la persona que le funciona decir, mira, yo soy adicto y le gusta, o esa etiqueta le funciona como un factor de protección, me parece valioso. La ciencia dice otra cosa. Eso, la ciencia dice otra cosa. Pero pará, ¿qué dice la ciencia? Las sustancias psicoactivas existen desde que el mundo es mundo. La sustancia psicoactiva ritual de la religión católica es el vino o la cerveza en los países nórdicos. Y la marihuana lo era de todo el resto de la religiosidad no católica. Es decir, todos tenemos nuestras drogas y todos las usamos en mayor o menor medida, como una herramienta de comunión. Claro que no da lo mismo una droga que otra. Cuanto menor es el tiempo en el que se genera un efecto que es más potente, mayor potencial adictivo, digamos. El crack fumado va directamente al sistema nervioso central y el subidón o el high que pega dura muy poquito, muy parecido al de la pasta base. Y tampoco da lo mismo cualquier contexto. Entonces, por eso los pibes y pibas con una pobreza estructural, que aquello casi único que tienen para divertirse, para armar lazo, para tener de qué hablar, para reírse, para tapar el hambre o el frío, es la pasta base. Entonces no alcanza con un pipazo, porque ese high, ese subidón dura muy poquito. En resumen, el consumo problemático depende de 3 cosas. Tiene que ver con la articulación entre una sustancia, la persona que usa esa sustancia y el contexto en el que la usa. Digamos. Siempre es como una triple afectación para que se genere un consumo problemático. Yo llego al centro barrial en situación de calle, llego muy mal, con 30, 31 años de edad, pesando 40 kilos, con un consumo de crack. Eso es una droga que probé de grande y fue una droga que me hizo mucho daño. Era muy adictiva y me rompió todos los principios, los valores y quizás los códigos, ¿no?, que uno dice de un pibe de barrio, de cuidar el barrio, de cuidar la familia, de tener, viste, un tipo de código que uno se va armando en una estructura que uno se crea, ¿no?, en el barrio y se crea un personaje. Y después todo eso se va por la borda. Como cabe esperar, hay distintos tipos de consumos y distintos tipos de personas. En algunos casos, alcanza con una solución casera, tajante y repentina, como quien se arranca la curita de un tirón. Yo tuve mi camino para dejar el cigarrillo detrás, que fue básicamente encerrarme en mi casa y fumar marihuana durante una semana y hacer muchísimo deporte. En otras personas, necesitan un cierto apoyo, un acompañamiento y algún truco mental, por ejemplo, llevar la cuenta exacta de los días de abstención. Yo soy exfumador de tabaco, fumé muchos años de mi vida, hace 15, 20 años que no fumo, no sé cuánto, y hoy no puedo comprender cómo alguien prende un pucho a las 7 de la mañana. Me da un profundo asco. Yo trabajé mucho en sensación tabaco y vos te encontrás con personas que te dicen yo no fumo hace 12 años, 3 meses y 23 días. Y vos decís, wow. A esa persona eso le funciona como un factor de protección. Pero estas soluciones se quedan cortas frente a otro tipo de usuarios.
El adicto de las campañas de los 90, ese que supuestamente perdió la libertad, la sexualidad, la capacidad de discernimiento y se convirtió en el enemigo público número 1. El adicto que no es un adicto a secas, sino un engranaje más dentro de un sistema enrevesado, complejo. ¿Qué hacemos con ese tipo? Ángel tiene una estrategia para abordarlo. Nosotros tenemos un equipo de abordaje donde se lo recibe con un abrazo. Entendemos mucho lo que es el amor. El amor todo lo puede. Después sí hay reiterados pasos a seguir. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales. También recibimos chicos judicializados que nos manda el juzgado, la fiscalía de la zona. Y toda la resaca que deja el sistema, el gobierno, ¿no? Sin mal decir, llega ahí. Y Nicolás tiene la suya. Yo a nivel clínico lo que aprendí mucho y después lo transmito mucho es, sobre todo con personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, sobre todo con adolescentes, que vienen recontra golpeados por el propio sistema que lo único que les da es hostilidad y agresiones, a mirarlos a los ojos, a preguntarles cómo están, a charlar un rato, porque vos sos el enemigo para ese pibe la primera vez que hablas. Como te dicen, ¿qué me vas a psicologiar, Gil? Entonces, ¿cómo lo tratás? ¿Cómo respetás su historia de trauma, su historia de vida, su dolor, su sufrimiento? Eso marca muchísima diferencia. Que sienta que en el mundo hay algunas personas que pueden ser amables. Eso es un montón. Y lo último que yo hacía siempre es pedirle los datos, porque son pibes que están acostumbrados a nombre, DNI, ni los miran. Vos vas, ¿cómo acortás la brecha de acceso al sistema de salud? Vas a un hospital público y tenés carteles por todos lados. Acá no es información, no se atiende sin DNI, no esto, todos carteles que no. Un adolescente, inmigrante, con un historial de trauma, con un consumo de pasta base que va a buscar ayuda a un hospital público. Lo primero que hay, no se atiende sin DNI, no tiene DNI. Bueno, esa es la complejidad del problema. Te estoy alegrando el día, ¿no? Sí, bueno, tampoco estamos haciendo un podcast sobre Madonna, ¿no? Al día de hoy, el consenso entre los profesionales de la salud mental es que no existe una única solución para todos los casos. Varios trabajos sugieren que el uso de psicodélicos podría disminuir o acabar con el consumo de tabaco, pero no fueron del todo concluyentes. Y un estudio de 2024 propone que el tratamiento con psilocibina puede ser útil para tratar la adicción al juego. Por otro lado, un trabajo realizado en Hong Kong en el año 2022 determinó que las terapias para reducir consumos se vieron potenciadas al combinarse con prácticas como el tai chi, gracias al mejoramiento del sistema cardiovascular, respiratorio y la flexibilidad corporal del paciente. En muchos casos son, como dice Nicolás, factores de protección, salvavidas más bien simbólicos que uno elige para no ahogarse más bien literalmente. Factor de protección puede ser aislarse por voluntad propia, llevar la cuenta minuciosamente como un recordatorio de cada día logrado, salir a hacer ejercicio cada vez que aparece el deseo de consumir, o bien de poner las armas y entregarse por completo a una fuerza superior. Lo que descubrí para mí en lo personal, sin base sólida con Dios, no hay una plataforma firme en que vos te puedas salvar. Yo he tenido pacientes que se han curado con una ceremonia de ayahuasca, de un consumo de cocaína muy tremendo. O personas que han ido a la Iglesia Universal, al Reino de Dios, y han dejado de consumir cocaína. La pregunta es si Dios le da las herramientas para después poder convivir con esas angustias que van a seguir estando, que van a venir, que se van a acrecentar, que van a ir, que van a ir y venir. Si les sirve el camino de Dios, bienvenido sea, pero no se lo impongan a otros. Pablo reniega, pero se encarga de aclarar que ninguna de las instituciones que él investigó estaban relacionadas a iglesias católicas o evangélicas. Tiene un punto. No nos funciona a todos lo mismo. La religión da certidumbre. Es muy efectiva para dar certidumbre e instala verdades muy pragmáticas, incuestionables. Y eso aporta tranquilidad a las personas. Por eso funcionan y tienen cada vez más seguidores, porque las personas no toleramos muy bien la incertidumbre. E incluso van un paso más allá y en general liberan a las personas de su responsabilidad sobre determinados actos o sobre determinados sucesos. Si Dios así lo quiso. ¿Y cómo discutís esa idea?
Y hay una sola forma y es no discutiéndola. Al contrario, entendiendo que podés no estar de acuerdo, pero es parte del otro. Todos los seres humanos compartimos, ahora según la Organización Mundial de la Salud, 4 dimensiones: la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Si yo dibujo esos 4 círculos, en el centro está lo singular de cada uno de los seres humanos que existen en el planeta. Cómo se configuran la articulación de esos 4 esferas es irrepetible. En 2010, Argentina promulgó la Ley de Salud Mental 26.657. El texto establece que los pacientes con padecimientos mentales y problemáticas de consumo tienen derecho a acceder a un trato humanizado donde está prohibido el aislamiento y la contención física innecesaria. La ley también establece que la internación debe utilizarse como último recurso, que bajo ningún concepto puede ser sin consentimiento, a menos que exista una orden judicial y el informe de 2 profesionales de la salud, y al menos uno debe ser psiquiatra, y que toda atención debe brindarse en el ámbito de la comunidad donde vive el paciente, sin extraditarlo a otras provincias o lugares lejanos donde pierda contacto con sus seres queridos. La ley no siempre se cumple. Algunos de los centros que investiga Pablo en rigor están habilitados y los pacientes llegan a ellos derivados por sus obras sociales, aunque luego el Estado no los controla. ¿Cuántos centros se encuentran hoy en día funcionando sin supervisión? Pablo dice que en 2017, cuando se hizo el censo de salud mental, no se censaron a las comunidades terapéuticas. Solo se censaron a neuropsiquiátricos. O sea, no sabemos cuántos hay. Maxwell Jones murió en 1990. Hoy en día ha sido criticado, revisionado y corregido. Mucho de su propuesta no aplica a casos demasiado complejos o puede ser contraproducente por el nivel de exposición emocional que requiere de los pacientes. Aún así, solo tipos como Merenson y otros delincuentes eligen deliberadamente faltar a un acuerdo que conseguimos entre todos. Un acuerdo básico, tan simple que da vergüenza decirlo, pero hay que decirlo igual. El otro es un ser humano. Es tentador pensar que quien no ve eso es porque no le está poniendo voluntad. Pero no hay que olvidarse de que la guerra contra las drogas tuvo décadas para ir construyendo esta imagen del adicto en consultorios, set de televisión, ficciones y campañas de miedo. Tanto penetró la idea que se convirtió en un sentido común. Estos problemas que nos toca seguir enfrentando no son entonces nada más que eso, neurosis de guerra. Secuelas de una conflagración que lleva ya más de 50 años y que así como está planteada no tenemos forma de ganar. Solo podemos seguir luchando. La ciencia de nuestro lado, un abrazo a tiempo, la palabra justa. Que truenen nuestras armas suaves con la que se construyen los tiempos de paz. Los Entusiastas es una producción del Gato y la Caja. Si te gustó, recomendáselo a alguien más. Escuchaste la voz de Marcos Aramburu con testimonios de Ángel, Nicolás Poliansky y Pablo Galfré. El guión lo escribió Juan Cruz Galeán. El diseño de sonido, la edición y la técnica estuvieron a cargo de Ignacio Urbojo. Dirección de arte, Juan Manuel Garrido. Identidad visual, Daniela Filippelli. Investigación y coordinación, Juan Cruz Galeán, Rocío Pliegue y Camila Lynch. Conseguís todos los libros y productos que hacemos en elgatoylacaja.com/tienda. Aprovecha el código Entusiastas y compra con descuento hasta el 31 de mayo de 2025.